Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Estamos en un nuevo programa de Geopolítica y Trabajo, en un día bastante agitado, sin lugar a dudas. No está conmigo Pepe Robles, no es el día agitado porque no esté Pepe Robles, sino por otros temas. Pepe está en un congreso de educadores, precisamente de la Confederación de Educadores Argentinos en La Pampa, así que estamos aquí con nuestro amigo, el operador, y la gente de la radio y de la televisión. Es un día agitado porque yo vengo recién de estar un ratito en los preparativos y en la marcha y la movilización de los estudiantes universitarios, los docentes, los no docentes, las autoridades de las universidades nacionales que obviamente se están movilizando en favor de un presupuesto nacional para las universidades que sea digno, que sea racional y que pueda cubrir las necesidades de un tema que es el tema educativo en general. A veces se habla del tema educativo en general y no se sabe o no se tiene en cuenta que el presupuesto educativo para la primaria y la secundaria son presupuestos provinciales, no presupuesto nacional. Lo que tiene presupuesto nacional es la Universidad Nacional. Así que acá estamos en una movilización, o está el pueblo en general en una movilización por la educación y en particular por el presupuesto universitario frente a la posibilidad del veto por parte del Poder Ejecutivo a dicho presupuesto. Nosotros nos solidarizamos desde Geopolítica y Trabajo con esta marcha y esta movilización. Para nosotros el tema educativo es un tema que está adentro de la cuestión del trabajo, adentro de la cuestión de la formación, adentro de la cuestión universitaria. Cada vez más, por ejemplo, las organizaciones sindicales se vinculan con las universidades a través de convenios, proyectos, etcétera. Argentina necesita tener la universidad que ha tenido históricamente, que ha sido un faro cultural para América Latina y para el mundo entero, empezando por la UBA, siguiendo por Córdoba, por el resto de las universidades nuevas creadas básicamente en el Gran Buenos Aires, que han permitido que primeras generaciones de algunas familias puedan ingresar y egresar de la universidad. De manera que nos parece un tanto caprichoso lo que sucede con este tema, así que caprichoso y falto de entendimiento. No se entiende el rol que juega la educación. Argentina necesita científicos, necesitamos manejar las nuevas tecnologías, etcétera, etcétera, y para eso se necesitan universidades que tengan presupuestos que funcionen. Yo he sido docente universitario, lo soy, y cuando comencé como docente universitario comencé ad honorem, o sea, estuve frente a cursos de 120, 150 alumnos sin cobrar un peso. Y cuando empecé a cobrar los primeros pesitos en el ámbito de la docencia universitaria, era muy poca plata. Muy poca plata. Así que hay una gran cantidad de amigos y amigas, compañeros y compañeras que están en la universidad haciendo un gran esfuerzo para capacitar a nuestros jóvenes en las distintas carreras y lo hacen con sueldos bajos. Todo lo que se ha venido diciendo esta semana para neutralizar esta marcha son datos mentirosos, no hay que seguirlos de cerca porque no son datos realmente científicos respecto a la universidad y por lo tanto nos parece que aquí recién leía en un Zócalo, en un programa, unas declaraciones de un ministro diciendo que el tema se había tornado político. Sí, por supuesto, es un tema político. La universidad y su financiamiento es un tema muy político y muy importante como para no jerarquizarlo y no movilizarse cuando la universidad llama para que la universidad no se caiga. Así que vaya toda nuestra solidaridad en este día con los integrantes de la comunidad universitaria. Dejando este tema de lado, parcialmente, porque cuando termine el programa volvemos a la marcha, lógicamente, hoy le vamos a dedicar el programa a un tema importante desde el punto de vista de la agenda sindical actual y tiene que ver con los sindicatos globales. Mucha gente, incluso muchos dirigentes y muchos activistas o desconocen o no saben bien
de la existencia de los sindicatos globales. Yo traía conmigo un pequeño PowerPoint, pero me falló, se ve que no lo trasladé, no lo copié bien, pero de todas maneras creo que con el invitado que tenemos hoy, dentro de un rato, vamos a poder, digamos, llevar adelante un programa que tenga que ver con esta parte de la agenda sindical que es muy importante y que es la cuestión internacional. El movimiento sindical nace internacional. Si usted se fija en la historia del movimiento sindical, las primeras organizaciones que va a encontrar son organizaciones de sector y generalmente son organizaciones globales, son organizaciones mundiales. Y si uno mira las primeras centrales obreras mundiales, va a encontrar que aparece una primera Asociación Internacional de Trabajadores, denominada comúnmente la Primera Internacional, años después aparece la segunda, años después la tercera y luego la cuarta. Hasta que aparecen las centrales obreras internacionales que tienen que ver o tienen bastante que ver con las que existen hoy. Pero, ¿por qué internacional? ¿Por qué el sindicalismo tiene como señal de identidad la cuestión internacional? ¿Qué analizaban los dirigentes sindicales de aquella época? ¿Qué analizaban los partidos políticos desde el punto de vista ideológico de la época? Básicamente estoy hablando de la época en que surge la revolución industrial y aparece la cuestión social. Y es que los trabajadores sufrían en todos lados las mismas consecuencias que en los países fundamentalmente centrales de Europa donde nace el movimiento sindical moderno, esto es Inglaterra, Francia y Alemania. ¿Qué decían los trabajadores, imbuidos de las ideas políticas de la época que se ubicaban en el espectro, a la izquierda del espectro político? Decían, lo que me está pasando a mí en la empresa, en la fábrica, la discriminación, el accidente de trabajo, la discriminación de las mujeres, las posibilidades del desempleo, etcétera, etcétera, le sucede exactamente igual a todos los trabajadores. Por lo tanto, nosotros estamos en un sistema que tiene características mundiales, que es el capitalismo, por lo tanto, la organización de los trabajadores tiene que ser una organización internacional, que lógicamente se interpretaba y va a tener, por una cuestión geográfica, ramificaciones regionales. Pero el sindicalismo nace internacional y nace con un componente ideológico muy fuerte, muy fuerte, porque los trabajadores discutían, bueno, ¿por dónde vamos para solucionar estos problemas? ¿Vamos por el lado de armar partidos políticos y pelear en los congresos? ¿Vamos por el lado de las grandes movilizaciones y las revoluciones obreras, que las hubo? ¿Vamos hacia una cosa organizada desde el punto de vista sindical, político, para avanzar hacia lo que se solía denominar comúnmente tomar el poder para hacer de esta sociedad una sociedad más vinculada al respeto a los derechos de los trabajadores y obreros? ¿Por dónde vamos? Eran debates políticos, ideológicos muy fuertes. Y esos debates político-ideológicos de la época son los que guiaron los primeros pasos de estas organizaciones internacionales. Obviamente, el paso de la historia permitió que se produjera un proceso que algunos autores denominan el proceso de nacionalización de las clases trabajadoras y de los sindicatos. Esto ocurre más o menos entrado el siglo XX, a principios, del siglo XX, y fundamentalmente teniendo como escenario la Primera Guerra Mundial. Claro, los trabajadores de los distintos países van a engrosar la fila de los ejércitos nacionales. Por lo tanto, ya empieza a surgir un movimiento sindical que, sin dejar de lado la cuestión de su origen internacional, reitero, empieza a sentirse más identificado con los valores nacionales, con las estructuras nacionales de sus países, con las diversas administraciones del trabajo y mercados de trabajo locales, es decir, de donde vivían, y por lo tanto empieza a surgir, obviamente, un sindicalismo más atado a los destinos y a las realidades políticas de los distintos países. Y por lo tanto,
empiezan a surgir los sindicatos, ya entrada la Revolución Industrial y entrada la Primera Guerra, poderosos sindicatos y centrales obreras nacionales. Aparecen las centrales obreras francesas, las centrales obreras italianas, la central obrera alemana. En América y en nuestro país y en algunos países del sudeste asiático aparecen los sindicatos nacionales que ya tenían ciertos antecedentes. Acá en Argentina el primer sindicato data de 1887 o por ahí, que es la Sociedad Tipográfica Bonaerense, que es el primer sindicato gráfico y primer sindicato de Argentina, se lo tiene como primer sindicato, junto con la Fraternidad, que es el sindicato de los maquinistas. Pero ya entrado el siglo, ya los sindicatos empiezan a tener una presencia desde el punto de vista nacional muy fuerte, y la cuestión sindical internacional forma parte de la agenda, pero ya forma parte, no es lo fundamental. Fíjense ustedes, en la historia del movimiento sindical argentino existían, antes de la CGT, antes de 1930, existía la Federación Obrera Regional Argentina. Imagínense, Federación Obrera Regional Argentina. Esto da una idea de la cuestión internacional. Había algo en alguna parte que decía que tenía que haber una central obrera organizada en la región argentina, que era de características anarquistas, un precedente, un antecedente de nuestro movimiento sindical desde el punto de vista histórico. Pero volviendo a lo anterior, ya tenemos sindicatos de otra forma, de otra vinculación con la realidad local. Ese sindicalismo primario era un sindicalismo muy con escasas herramientas organizativas. En primer lugar, no existían todavía las leyes laborales y las leyes sindicales que hoy existen en la mayoría de los países del mundo. Por lo tanto, aquel que se arriesgaba a la militancia sindical se arriesgaba a caer preso, se arriesgaba a ser reprimido, se arriesgaba a morir. Tenemos ejemplos en Argentina sobrados de aquellas épocas, los trabajadores de la forestal en el Chaco, la Patagonia trágica, los trabajadores de los talleres Bacena en la década del 20 del siglo pasado. Es decir, todavía no existía esa idea de que el movimiento sindical es una parte importante en la arquitectura de la nación con la cual tenemos que contar para construir un mercado de trabajo más justo, un mercado de trabajo más inclusivo. Todavía estamos en una época en que el sindicato, digo, para darles un ejemplo, tenía el presidente, el secretario general, el secretario de actas, y prácticamente ninguno de ellos estaba protegido. La actividad sindical se realizaba después de los horarios de trabajo, con mucha dificultad, con escasa infraestructura. Estábamos en un sindicalismo todavía débil. Con el correr del tiempo, ya obviamente en la postrimería de los años 20, 30, los sindicatos empiezan a fortalecerse como tales, empiezan los dirigentes a ser más expertos, más inteligentes en la utilización de las medidas de fuerza, en la utilización de la estructura sindical, y por supuesto la política también va acompañando. ¿Por qué? Porque empiezan a nacer muy tenuemente los estados de bienestar. Los estados de bienestar que se consolidan mucho más fuertemente a partir de la post-segunda guerra, y en donde algunos elementos del tripartismo que ya había sido hablado por 1919, cuando finaliza la Primera Guerra Mundial con la creación de la OIT, se empieza a decir, bueno, será mejor aplacar el conflicto, sería mejor sentarnos a la mesa a discutir los empleadores, los trabajadores y los estados sobre cómo avanzamos con esta problemática de la cuestión social que se manifestaba claramente en los índices de pobreza, en los índices de desempleo, en las discriminaciones, en las suspensiones, en los despidos, como yo lo expliqué al principio. Estos sindicatos, ya más adentrado el siglo, tienen otras estructuras. Ya empiezan a aparecer lo que se denomina en una primera etapa leyes obreras, y más tarde va a ser lo que conocemos como el derecho del trabajo. Estas leyes obreras eran leyes individuales sobre temas puntuales,
ley de las 8 horas, ley de trabajo de mujeres, para darles un ejemplo muy puntual, en el caso del sector comercio, la ley de la silla, que era una característica, una ley hecha para los trabajadores del sector comercio, que tenían entre sus principales problemáticas vinculadas a la higiene y la seguridad, el problema de desviación de columna o de varices. Entonces se instaura, gracias a la labor parlamentaria del entonces diputado Alfredo Palacio del Partido Socialista, instaurar y promover una ley para que en cada comercio hubiera una silla. Leyes aisladas, importantes, pero aisladas. Más adelante, el conjunto de leyes, que muchas de ellas se van uniendo, se van unificando en leyes más grandes, más importantes, generan lo que se conoce como el derecho del trabajo. Ya el derecho del trabajo adquiere autonomía pedagógica, autonomía organizativa, se estudia en las facultades, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, tenemos entonces sindicatos que por otra parte tienen un mecanismo organizativo bastante más complejo, bastante más, si se diría, con más ingeniería organizativa. Estamos hablando de sindicatos más modernos, ¿no es cierto? Entonces, en esta historia, breve recuento histórico, que yo les he tratado de ubicar y de contextualizar, siempre y nunca dejaron de existir los sindicatos internacionales. Algunos de ellos de sector, como habían nacido allá a fines del siglo XIX, y algunos otros que nuclean a las centrales obreras. Hoy vamos a hablar más en particular de los sindicatos globales de sector, que hoy son, antes eran muchos más, han sufrido un proceso de fusión, muchos de ellos, y son alrededor de 9. Cada sector de la economía que nuclea los sindicatos de ese sector de la economía tiene internacionalmente un sindicato mundial o global que los representa. Cada sector, los sindicatos de la industria tienen el sindicato que se llama Industriol, los sindicatos de la construcción y la madera, que tienen la Internacional de la Construcción y la Madera, la UNI, que es el sindicato del sector servicios, la IE, que es la Internacional de la Educación, que tuvo su Congreso Mundial hace pocos días aquí en Buenos Aires, la Internacional de Trabajadores del Transporte, que nuclea a los trabajadores, obviamente, valga la redundancia, del transporte, y uno de ellos que lo voy a dejar para dentro de unos minutos porque nuestro invitado está relacionado con él, que tiene que ver con los trabajadores del sector estatal, público, del empleo público. Estos sindicatos han adquirido desde la globalización, básicamente, ya existían antes, pero desde la globalización, un rol trascendental cuya característica es que están muy cerca de la actividad que representan. Representan sindicatos que, vamos a decirlo campechanamente, están en el barro, están metidos en las problemáticas que les son afines a su actividad. Negocian convenios colectivos, protocolos y acuerdos a nivel internacional con las empresas, con las contrapartes que son de la actividad de ese sindicato que representan. Son los denominados sindicatos globales. Afortunadamente, Argentina, que tiene, como todos sabemos, un sindicalismo muy rico, cuantitativo y cualitativamente, integra todos esos sindicatos globales. Y en todos esos sindicatos globales, Argentina tiene una posición predominante desde el punto de vista de la conducción. Muchos de nuestros compañeros de los distintos sindicatos son presidentes, vicepresidentes, integrantes de los ejecutivos mundiales de esos sindicatos o regionales aquí en América. En fin, tenemos una participación muy, muy activa, no solo internacionalmente. Las centrales obreras argentinas participan de la Confederación Sindical Internacional, que nuclea a las centrales obreras, pero también nuestros sindicatos participan activamente en estos sindicatos globales de sector. Se los solía llamar, y se los llama, pero fundamentalmente se los solía llamar, federaciones sindicales internacionales. Hoy nosotros en el ámbito sindical los conocemos como sindicatos globales.
Permítanme entonces, después de haber hecho esta síntesis accidentada porque no funcionó el power que traía, presentarles a nuestro invitado del día de hoy, que además de ser un amigo de muchos años, es un militante 24/7, es un dirigente sindical de fuste muy importante, es el subsecretario de Asuntos Internacionales de la Unión Personal Civil de la Nación y desde hace algún tiempo, además de ser licenciado en Economía, desde hace algún tiempo es el vicepresidente mundial de la ISP, Internacional de Servidores Públicos, así se los conoce a los trabajadores que trabajan en el sector público, en el sector estatal. Se llama Federico Dávila y ya está con nosotros. Federico, ¿cómo va? Hola Rubén, ¿cómo te va? Muchas gracias por la invitación a este tan interesante programa sobre geopolítica y trabajo. Bueno, bienvenido a nuestro programa. Seguramente, como yo, también debes venir de la movilización porque sé que UPCN ponía toda la carne en la parrilla para esta movilización. Sí, vinimos de ahí y volvemos. Y volveremos después del programa, cómo no. Pero bueno, lamentablemente ya lo teníamos planificado y no está de más hablar del tema. Siempre decimos que el tema educación está fuertemente vinculado al tema trabajo. Sí, claro. Así que, bueno, a ver, porque yo acabo de definirlo, pero cada uno tiene una definición, aunque siempre transite por temáticas comunes, del sindicato global. ¿Cómo ves vos desde la Vicepresidencia Mundial a la Internacional de Servidores Públicos como sindicato, cantidad de afiliados, dónde tiene su sede, a qué se dedica? Bueno, es un sindicato muy grande, ¿no? Como vos bien decías, uno de los 9 sindicatos por rama de actividad que existen a nivel global. La ISP representa unos 30 millones de afiliados aproximadamente, que están integrados a 700 sindicatos en 164 países, claro, ¿no es cierto? O sea, tiene una representación realmente muy importante en todos los continentes, ¿no es cierto? Y es uno de los sindicatos que, como vos bien decías, es uno de los más antiguos. Es interesante el origen porque nace en 1907, después de una reunión de la Internacional Socialista en Stuttgart, en Alemania, en donde un grupo de sindicalistas resuelve, a posterior de ese congreso, reunirse. Eran en la mayoría empleados municipales de distintos países de Europa y algunos representantes de Estados Unidos, y constituyen ahí el sindicato de la Internacional de Servicios Públicos. Ya tiene 117 años. Su sede actualmente está en lo que sería le decimos en Ginebra, es el Gran Ginebra, digamos, en Ferney-Voltaire, que sí, está ahí muy próximo a Ginebra, pero las principales acciones obviamente están en los organismos internacionales de Ginebra, en la OIT particularmente, ¿no? Claro. Hay una característica que sobresale en la ISP, que obviamente, si bien tiene que ver con el debate político sindical en el resto de los sindicatos globales, que es la relación con el Estado, etcétera, etcétera, pero ustedes en particular, además de no tener empresas enfrente tienen un tema que es vital, que es ¿qué Estado? Exacto. No, es el Estado que generalmente es la empresa más grande. Es la más grande, que claro, existe claro, en un país, ¿no es cierto? Es una situación particular, es una situación además en donde el Estado está, si se quiere, fragmentado en distintos niveles, ¿no? Todos los países, en Argentina también tenemos negociaciones a nivel nacional, negociaciones a nivel provinciales o estaduales, negociaciones a nivel municipal, ¿cierto? O sea, tenemos también distintos empleadores con características de una simetría importante, ¿no? Entre otras cosas, las universidades públicas nacionales. Y las universidades también, sí, bueno, en la ISP justamente tenemos uno de los afiliados más grandes después de UPCN,
es Factum, ¿no? La Claro. Federación Universitaria de Sí, sí. Trabajadores, Sí, digamos, sí, sí, sí. que nuclea, bueno, todas las universidades, Todas las la UBA, universidades. todas las universidades nacionales tienen un sector de los trabajadores que están muy bien organizados. Señor Federico, para adentrarnos un poco en el tema político serio, ¿no? El chusmerío político que nosotros en este programa descartamos casi en su totalidad. Muy bien. Eh, Me gusta lo de casi. claro, queremos descartar, lo descartamos, Okay. en su totalidad. No, te pregunto la cuestión del rol del Estado, ¿no? Porque esta es una cosa que en Argentina está en debate, creo que en el mundo hay un debate alrededor de eso. ¿Cómo ven el tema ustedes de qué Estado? Porque acá se ha puesto de moda el Estado no sirve para nada, el Estado hay que eliminarlo, el Estado te coarta las libertades, el Estado ensucia el funcionamiento del mercado. ¿Cómo lo ven Bueno, ustedes, digamos? estamos en las antípodas de esto que estás planteando, ¿no? El Estado obviamente es regulador, es asignador de recursos, o sea, es el que trata de equilibrar los desequilibrios existentes justamente por el mercado, ¿no? O sea, la implicancia del mercado, o sea, y además hay una serie de tareas del Estado que la actividad privada no la va a hacer nunca. Por ejemplo, hay que construir un puente que se tarda, no sé, 10 años en construirlo, o ahora un poco menos con las nuevas tecnologías. No hay ningún inversor que vaya a poner dinero ahí para recuperarlo dentro de 10 años. O una gran autopista, no sé, infinidad de actividades de transporte, un montón de actividades que la actividad privada, como busca el lucro justamente, y el lucro de forma inmediata, no lo va a hacer. Y tiene que actuar sin ninguna duda el Estado, o atender a habitantes, a ciudadanos de escasos recursos, ¿no es cierto?, a través de la educación pública, la salud pública, la seguridad, ¿no es cierto? Son actividades propias del Estado. Tomar préstamos a largo plazo lo puede tomar el Estado, no lo puede tomar la actividad privada para el desarrollo de la economía, claro. Inversiones a largo plazo, por ejemplo, en la actividad energética. O sea, no hay empresas privadas prácticamente que hagan, no sé, una planta nuclear o un desarrollo grande en sectores mineros por sí mismo. Necesita del Estado que acompañe todo eso, ¿no es cierto? Y obviamente para un país tener recursos tiene que haber inversiones del Estado, tiene que haber inversiones en todas estas áreas, que incremente la producción, que incremente las exportaciones, que pueda haber divisas para justamente, y además que controle. Por ejemplo, un tema que estamos discutiendo mucho en la ISP es el tema de justicia fiscal. O sea, ¿cómo hacemos para que las grandes transacciones financieras internacionales, las grandes corporaciones, paguen impuestos por un lado, y por otro lado, eso es obviamente recursos para el Estado, que se dice que es ineficiente, que no tiene recursos, que lo malgasta? Entonces, y además, no solo es que paguen impuestos, sino evitar la elusión y la evasión impositiva y contra los paraísos fiscales. Exacto, claro. Si en Argentina o cualquier país del mundo las grandes corporaciones pagaran los impuestos que tienen que pagar, no necesitaríamos ni pedir crédito ni al Banco Mundial, ni al FMI, ni a nadie. Y que eso genera una relación además de dependencia que está perfectamente articulada, ¿no? Y te pregunto en relación a esto, digamos, viste todo el tema, porque en general los sectores más antiestado, los que no te hablan de abolirlo, como habla el actual gobierno argentino, te hablan de hacerlo más eficiente, hacerlo más eficaz, que llegue más fácil al ciudadano. En ese sentido, la ISP tiene ideas hacia adelante. Sí, absolutamente. O sea, nosotros no es que estamos en contra de que el Estado mejore, sea más eficaz, más eficiente, pero con un sentido, ¿cierto?
Entonces pensamos claramente que el Estado es una organización que es perfectible. Obvio. Digamos, ¿cierto? Sí. Tiene un montón de debilidades y en distintos países en mayor o menor medida, sin ninguna duda hay que perfeccionarlo, hay que capacitarlo. Nosotros le damos mucha importancia a la capacitación y a la formación sindical, no solo de los dirigentes sindicales, sino también de los trabajadores del sector público, ¿no es cierto? Los temas de... Ahí cuando uno estudia en la universidad, en Derecho Administrativo, creo que fundamentalmente, te suelen hablar de desconcentración y descentralización, ¿no? Yo quiero suponer que son dos cosas distintas, pero quiero suponer que también hay toda una línea tendiente a hacer que el Estado sea al mismo tiempo más participativo, para lo cual lo tenés que descentralizar más. Yo no sé si estoy en lo correcto. Sí, absolutamente. Bueno, nosotros le damos mucha importancia a los municipios, que el municipio es quien más tiene cercanía con la gente. Entonces ahí es donde se resuelven muchos problemas en términos concretos, ¿no? El tema, no sé, por ejemplo, en el tema ambiental, los residuos, ¿no es cierto? Educación mínima. El tema ambiental se ha transformado en un tema de agenda de todos los sindicatos globales, ¿no? Sí, ¿Cómo sí. lo ven ustedes? Sí, nosotros en el Congreso del año pasado, en el Congreso Mundial, que se hace cada 5 años, a propuesta justamente de Argentina y de UPCN, hemos logrado en la reforma estatutaria incluir en los principios y objetivos de la internacional, incluir más intensamente el tema ambiental, ¿cierto? Y con una idea también clara, que es de poner al ser humano en el centro, ¿no? Exacto. No solamente a los animales, a las plantas, sino que el centro de toda la acción tiene que ser el ser humano, sin ninguna duda. ¿Dónde, digamos, hay un elemento que en todo esto tiene mucho que ver, que obviamente es algunos le llaman crisis, yo no sé si llamarlo crisis, pero que es el tema de la democracia. Yo quiero suponer, y estoy casi seguro que es así, que la ISP, conjuntamente con el resto de los sindicatos globales, tiene una profunda preocupación por lo que acontece en algunas partes del mundo con los sistemas democráticos, ¿no? Sí, absolutamente. ¿Por qué no nos decís cuáles son los puntos más focales que vos ves en los distintos lugares? Debate, además, por quienes están llegando, además, en distintos países, no solo en el caso de Argentina, sino, no sé, en Ecuador, en varios países de Europa. Austria ahora hace pocos días. Austria también, sí, se está llegando. El problema que nos estamos planteando, el debate, es cómo a través del voto llegan a ocupar lugares de primer nivel en los gobiernos gente que no representa al pueblo, porque si vamos a la etimología de la palabra democracia, es el gobierno del pueblo. Exactamente. O sea, si el gobierno es del pueblo, tiene que trabajar para el pueblo, tiene que respetar los intereses del pueblo, defender los intereses del pueblo, ¿no? Sí. El general Perón decía, la verdadera democracia es aquella en la que el gobierno hace lo que el pueblo quiere y defiende un solo interés, el del pueblo. Si esa es la definición de democracia, hay muchísimas en la ciencia política, cada uno le busca. No, pero esa es una muy sencilla de entender, claro, digamos. Pero esta es muy sencilla, muy simple y tiene que ver con el concepto del gobierno del pueblo. Entonces, si analizamos la democracia desde ese punto de vista, podemos decir que hay muchos gobiernos actualmente, aunque hayan sido elegidos en una votación o en un papelito, no representan al pueblo, no son democracias, son gobiernos autoritarios que tienen distintos intereses a los intereses del pueblo. Entonces, estamos dando ese debate porque para algunos solo el hecho de ir a votar quiere decir que estamos en democracia. Y con lo que están haciendo los grandes grupos, las grandes corporaciones de poder, manejando los medios de comunicación, que no son de comunicación, son operadores políticos, digamos, que exactamente. De comunicación. Exactamente. Entonces, y cómo operan en la corrupción de la justicia, etcétera,
bueno, es un problema, porque a través de la justicia, a través de un sector, repito, de la justicia corrupto y que trabaja para esos intereses, y a través de estos grupos de monopólicos de la comunicación que trabajan para esos mismos intereses, y bueno, no llegamos a gobiernos del pueblo a través del voto. Claro, entonces, claro. eso es un problema, es un tema obviamente de debate y que estamos absolutamente en contra. Fíjate, el último congreso, la consigna, digamos, del congreso fue y sigue siendo ahora los pueblos por encima del lucro. Eso nos marca una clara diferencia, una divisoria entre lo que pensamos desde esta parte del movimiento sindical, y creo que de todo. De un lado está el lucro y del otro lado los intereses de los pueblos, ¿no es cierto? Entonces, eso es lo que en varios temas estamos discutiendo eso, ¿no es cierto? Estamos discutiendo las grandes crisis que hay, no solo política o económica, sino ambiental, que mencionábamos recién, en la cuestión de las guerras que producen migraciones. O sea, hay todo un contexto sociopolítico, digamos, mundial que impacta sobre la clase trabajadora. Sí, sí. Hoy hablábamos con alguna gente sobre lo que está aconteciendo en Israel y Palestina, ¿no? Prácticamente ya a esta altura invasión israelí en el Líbano, que no sabemos si no puede terminar en Irán y ponernos que ya hoy, todo en por peligro, lo que ¿no? estuve leyendo, Irán también está respondiendo con armas más sofisticadas y más largo alcance, están llegando a bombardear Tel Aviv. O sea, pero además eso es lo que más vemos en la prensa, desplazado lo de Ucrania y Rusia, sí. Pero hay más de 150 conflictos armados Sí, en el planeta, sí. que están interconectados, algunos interrelacionados. Sí. ¿No es cierto? No sí, en África hay unos cuantos, en África Central hay unos cuantos. En parte de Asia también. Hay en América Latina también varios conflictos armados que tienen que ver con el narcotráfico, por ejemplo. Yo le comentaba a los televidentes que el movimiento sindical tiene dos esferas de actuación. Una que es la general, lo que vendría a ser aquí las centrales obreras. Hay centrales obreras mundiales, que son básicamente la más representativa de todas, es la Confederación Sindical Internacional. Sí, claro. Y después la otra esfera, que es la de los sindicatos de sector, los sindicatos globales. En este momento estamos hablando de uno de ellos, que es la ISP. ¿Cómo ves la relación y la interactuación entre la CCI y la ISP? Porque hay algún mecanismo. Claro, hay una excelente relación de ISP con CCI. Creo que hay un consejo, ¿no? Hay un consejo que se llama el Consejo Global Union. Sí. Que participan todas las centrales sindicales por rama de actividad, digamos, como ISP, participa la CCI y el Consejo Asesor de las principales potencias del G20, de la OCDE, perdón. Sí. Y hay muchas acciones conjuntas dentro de y del G20 también, en el L20. El L20. El L20, sí. Y bueno, hay participación también en Naciones Unidas, en ONU Mujeres, etcétera, pero en varios organismos multilaterales que se hacen en conjunto, pero esa participación, el impacto de esa participación hay que tomarlo con pinzas, ¿no? Porque Naciones Unidas, por ejemplo, incorporó las ONG para decir, bueno, incorporamos organizaciones de la sociedad civil y demás, pero resulta que esas ONGs son la Fundación Bill Gates, la Fundación Ford, la Fundación Soros, son los ONGs que en realidad representan intereses de esas grandes corporaciones internacionales que hablábamos antes y al sector empresario. Sí, siempre existió la tendencia por parte de algunos organismos y algunos efectores políticos de querer neutralizar la acción sindical a partir de la presencia de las ONG en lugares, por ejemplo en la OIT también, ¿no? Donde se dicen, participa la sociedad civil, pero
Es mentira, a mí me tocó participar en una reunión que me invitaron también de las CCA con el Fondo Monetario y el Banco Mundial, que era virtual porque estábamos en pandemia, y todos tenían la posibilidad de hablar, los gobiernos, representantes de gobierno y demás, 7 u 8 minutos. Las representantes gremiales podíamos hablar 3. ¿No es cierto? Qué curioso. O sea, hay sí. diferencias así imperceptibles, Sí. pero que... Hay un origen de las ONG que difiere en cada país y en cada región. Hay países que han tenido siempre una estructura de ONGs más vinculada a movimientos sociales, y ámbitos como Argentina, en donde ha sido el que ha estado más presente siempre con los temas sociales ha sido el movimiento obrero. Sí. Brasil es un primer caso y Argentina es un segundo caso. Ahí es entendible que Brasil tenga un movimiento de organizaciones de movimientos sociales y organizaciones gubernamentales numeroso, representativo, etcétera, pero a veces se cuelan estas ONG de la mano de sectores del poder económico, básicamente. Sí, hay zonas grises. Sí, hay zonas grises, ¿no? Hay zonas entre grises. La relación de unas con otras, pero bueno, ahora se está trabajando mucho con los movimientos sociales. El caso de Argentina es emblemático. Estamos trabajando además, bueno, por la pregunta que me habías hecho, además de la CCI, en la CCA, sí, claro, hay muy buenas las distintas regiones. Participamos de los congresos, etcétera, hay una colaboración muy estrecha, pero además hemos trabajado en la ISP por la creación de un poder sindical dentro de la estructura de los sindicatos estatales más fuerte, que es una alianza. Hemos construido un frente de gremios estatales de Latinoamérica y el Caribe entre CLATE y ISP. CLATE, que responde a lo que era la vieja CLAT. Sí, digamos, no responde, sino es una organización que estuvo, la CLAT, para también los televidentes, era la Central Latinoamericana de Trabajadores, que era una organización sindical continental, subcontinental, porque de América Latina, sí, de América Latina, vinculada al social cristianismo, digamos, para definirlo de una manera, y que se disuelve en el 2006 cuando se crea la Confederación Sindical Internacional. Y ahí pero de los sindicatos de sector, de ese sector cristiano, CLATE es el que queda como el más representativo, y que inteligentemente, me parece que la ISP inteligentemente y CLATE inteligentemente han decidido conformar un frente para trabajar. ¿Querés contarlo? Sí, lo hemos hecho, lo hemos creado formalmente en diciembre del 2022. Y bueno, venimos trabajando muy fuertemente. Dio la coincidencia de que el presidente de CLATE, la Confederación Latinoamericana de Trabajadores del Estado, Julio Fuentes, sí, un gran dirigente, un compañero argentino, sí, de ATE, justo. De Neuquén, pero de ATE. Y que la presidencia de América la tengo yo, de UPCN. Sí. ¿No es cierto? Entonces, entre ambos, ¿está bien? En un restaurante acá muy cerquita. Está bien, muy bueno. Mientras discutíamos siempre, desde hace varios años también con otros compañeros de CLATE y de ATE también, todas las problemáticas del sector público, de los trabajadores del sector público, hasta que en el 2022 dijimos, bueno, basta de hablar y de comer. Seguimos comiendo, bueno. Pero basta de solo hablar o hacer documentos o ser militante de teclado, digamos, y vamos a hacer algo concreto de generación, de creación de poder, porque la realidad con la cual uno se siente incómodo solo la puede modificar construyendo poder. Sí, si no, claro, todo lo demás es humo en el aire. CLATE es la Confederación Latinoamericana de Trabajadores del Estado, que en conjunto con la ISP de América han constituido este frente que nos está explicando Federico. Federico, contanos un poco de la ISP en Argentina, digamos, ISP en Argentina. Bueno, ¿cómo están organizados? ¿Quiénes están? Acá hemos organizado desde el 2006
o sea, ya hace 18 años, siempre había una coordinación argentina, empezamos a armar, por esta cultura de los sindicatos argentinos, siempre digo, bueno, nos reunimos, hablamos, discutimos todos los afiliados a la ISP. Y en el 2006 dijimos, vamos a institucionalizar esta reunión. Y creamos una asociación civil que se llama Coordinación Argentina de Sindicatos Afiliados a la ISP, que hoy somos 14 organizaciones sindicales, que estamos trabajando, tenemos acá en el Palacio Barolo. El local, yo estuve allí. El local, estuviste, tenés razón, exacto. Ahí está, aquí está, un PCN, decirlo. Un PCN, Supara, que es aduana, judiciales de Piumato, AEFIP, Pablo Flores, bueno, Supara, Carlos Sueiro. Obras sanitarias, está el Flaco Lingeri, en fin, APL, sí, Próspero del Congreso de la Nación, sí. Está también el personal superior del Congreso de la Nación. Están los universitarios. Los universitarios, Fatún, que lo mencionábamos hace un rato, Apuba, Marcelo. Marcelo Di Stefano, que está haciendo un trabajo muy importante también en la CCA, ¿cierto? Con Gerardo Martínez, bueno, hay toda una serie de gremios, me estoy olvidando los de agua, los de energía, ex agua y energía, APSE, APJAE, tocan esta cuadra también. Están al lado, sí. Qué interesante esto, digo, acá cuando hablamos con representantes sindicales, con representantes de distintas áreas temáticas, etcétera, etcétera, pero yo te lo pregunto porque a mí vos sabés la experiencia mía personal en la uni. Sí, claro. Personalmente, ¿cómo llevas el tema de ser el vicepresidente mundial y el presidente de la ISP en América? Personalmente, además de constituir un orgullo y una satisfacción, etcétera. Sí. No, pero bueno, con mucho trabajo, con mucho pensamiento, mucha relación con compañeros y compañeras de todo el mundo, fundamentalmente de Latinoamérica, ¿no? Y el Caribe. Hemos constituido o establecido, digamos, una relación muy fuerte. Muy fluida. Sí, muy fluida, muy fuerte. Tenemos reuniones, además con las nuevas tecnologías, vía Zoom, teléfono, estamos permanentemente en contacto, generando ideas propias, porque de Latinoamérica justamente esto de CLATE e ISP, el Frente de Gremios Estatales, lo hemos creado, te diría prácticamente sin el aval de CLATE, de todo CLATE, y sin el aval de todo la ISP. O sea, Julio Fuentes y yo hemos tenido que trabajar cada uno en su organización. Mira, no sabía para eso. poder persuadir de hacerlo, y nos costó mucho trabajo, pero dijimos lo hacemos con o sin autorización. Sí. Lo hicimos, lo generamos, de hecho hicimos un acto, como te decía, en diciembre de 2022 muy importante en el Senado de la Nación, que incluso asistieron no solo dirigentes políticos, sindicales, legisladores. Fue una cosa realmente impactante. No nos dimos cuenta bien en ese momento que era lo que hubo muchos legisladores y todo, ¿no? Sí. Además fuimos, porque generó una expectativa interesante, muy grande, muy interesante. Incluso de ATE vino, yo ahí lo conocí a Rodi Aguiar, que ahora es el secretario general. Secretario general, pero que ahí estaba en una lista, en la media de la interna, y vino al evento. Así que te decía, en Latinoamérica estamos construyendo algo más allá de todo, justamente por esta idiosincrasia, por esta idea de la unidad latinoamericana, o sea, en términos geopolíticos lo planteamos. Sí. También. O sea, aportar a construir o a un granito de arena. Hay que terminar con la fragmentación en América Latina. Exacto. En todos los aspectos y sentidos. Absolutamente. Bueno, esa es una de las consignas. Estamos en contra de todo tipo de fragmentación
la fragmentación que hay identitaria. Identitaria, sí, sí. O sea, es una cosa que Bueno, nos cuesta. Te hago la última pregunta para ir cerrando. En 3 palabras, definime cómo te sentís como vicepresidente mundial de la ISP cuando, siendo argentino, ves todo lo que está pasando con el Estado argentino hoy. Supongo que te debe invadir, o los debe invadir a todos los compañeros, una preocupación muy grande, Sí, ¿no? sí, absolutamente. Bueno, de hecho, el lunes y martes que viene gente del Cono Sur, y a pesar de que es una reunión por el tema de mujeres, cuidado, quieren que el tema central sea la discusión de lo que el análisis de lo que está ocurriendo en Argentina, porque se ve, como en una época se veía el modelo chileno como el modelo a implementar en todo, como el laboratorio de lo que iba a ocurrir en Latinoamérica, ahora lo ven al modelo argentino, lo que está ocurriendo acá, como que es algo exportable al resto de Latinoamérica. Están poniendo algunos la barba en remojo, sí, claro, viendo cómo es, pero bueno, en todas partes del mundo, a las reuniones que voy, me agarran de los pelos para decirme qué pasa en Argentina, por qué ocurre esto. Hay responsabilidades compartidas, ¿no? Sí, absolutamente. Tenemos. Absolutamente. Bueno, acá hay yo no me canso de decirlo, acá hubo obviamente un fracaso, no le podemos echar la culpa a Milei solamente. No. Nosotros tenemos que hacer una profunda autocrítica de lo que hicimos y de lo que no hicimos. Así es. Y eso está ocurriendo en todo el mundo. Sí, por eso sí. hay una idea de cómo pensar esto. Muchos no que le quieren seguir echando la culpa al otro y no asumir sus propias responsabilidades. Pero Federico, súper agradecido por tu presencia en nuestro programa. Y aprovecho, te voy a regalar un libro. Ah, bueno, a ver, mostrarlo ahí, en la pantalla, ahí. Lo hicimos entre UPCN y la Universidad del Salvador, que tenemos un proyecto educativo. Lo conozco, muchas gracias. Justamente entre ambas instituciones. Acá está, como dijo él, una administración pública perfectible. Ahí se ve. Hasta lo escribimos. Bueno, muy bien. Bueno, muchísimas gracias, Federico, por estar con nosotros. Volvemos a la calle. Así que bueno, muchas gracias a todos por estar con nosotros en este nuevo programa de Geopolítica y Trabajo. Nos vemos el miércoles que viene. Muchas gracias.